Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a un nuevo encuentro de comunicación y derecho. Bueno, gracias queridos amigos, gracias Dani y Alejandro por estar, así que estoy muy feliz por esta entrevista, como siempre, con la doctora Daniela Villar, que ella va recorriendo. Ahora, hoy estamos en España, ¿no, Dani? Y Alejandro, qué Sí, así lindo, es. qué lindo estar en Sí. España. Entonces hoy vamos a Un entrevistar saludo. al doctor Alejandro Vázquez Dodero Rodríguez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y graduado y doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Università del Santo Croce de Roma. Ordenado sacerdote en 2015, su trayectoria profesional transcurrió entre el ejercicio de la abogacía en su estudio y el desempeño del cargo de secretario general en la Universidad Nacional de Cataluña. Hoy día ejerce su ministerio como capellán del Colegio Madrileño Tajamar, es colaborador de diversos medios acerca de cuestiones jurídicas, sociológicas y religiosas. Nacido en Barcelona, ha vivido en Roma y actualmente reside en Madrid. Así que gracias, y la conducción la va a realizar la doctora Daniela Villar, querida abogada laboralista, una genia que está en todo, que también ya está en la producción, hace todo, busca las entrevistas, una genia total. Gracias Alejandro, gracias Daniela, la verdad un placer tenerlos acá. Bueno, muchas gracias Andrea por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas los que nos están viendo y escuchando. Y buenas noches al padre Alejandro Vázquez Dodero, que para él ya se está terminando el día. Le damos Eso la es. bienvenida, padre Alejandro. Muchísimas gracias a las dos Andreas, a Comunicación y Derecho. Y nada, un placer poder compartir esta tertulia desde aquí, desde Madrid. Bueno, el placer es nuestro. Y entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la entrevista. La primera pregunta siempre ineludible es ¿por qué decidió ser abogado? Ajá. Bueno, casi era una tradición familiar. Hay bastantes juristas en el entorno de mi familia y yo, como pues tantos otros, opté por las letras, ¿no? Descarté los números, mejor dicho, ¿no? Para mí, la escritura y la expresión oral siempre han sido un reto donde me he sentido muy seguro y lo he disfrutado. Y la verdad es que cuando tanteé la opción de estudiar Derecho, año 89, 90, pues vi que por qué no, que por qué no. Es una vocación de servicio que a mí, sinceramente, pues siempre me dijo algo en esa juventud mía a los 18 años. Y en sí mismo el procurar, ¿no?, esa combinación entre derechos y obligaciones, el gestionarla, etcétera, para mí era algo ilusionante. La verdad es que disfruté los 5 años que estuve en la Universidad de Barcelona. ¿Y durante el ejercicio de la profesión se dedicó a alguna materia en particular? Sí, acabé el grado en Derecho, luego hice el servicio militar que teníamos que hacer aquí en España, 9 meses, y acto seguido empecé a ejercer la abogacía como procesalista. O sea, me togaba ir a mis juicios y demás. Estuve en una firma grande, lo que era antes Garrigues, luego se fusionó con Andersen, Garrigues Andersen, y esto duró 6 años. Los siguientes 6 estuve en un estudio un poco más modesto, también de Barcelona, y ahí me dediqué durante 6 años más al derecho mercantil, societario sobre todo, que también lo disfruté muchísimo. Pasé, digamos, de ser abogado de toga a abogado, como le llamamos aquí, de moqueta. Ahí más de despacho, más de estar con el cliente, pero no bajar tanto a los juicios, claro. Y esta fue mi trayectoria. Los últimos 6 años, en total son 18 años de ejercicio de la profesión, estuve, como decía Andrea, en la Universidad Internacional de Cataluña, una universidad privada relativamente pequeña que hay en Barcelona, y ahí ejercí el cargo de secretario general.
que, bueno, la Secretaría General, pues sobre todo es la llevanza de las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno, el archivo, el registro y también las cuestiones más así, jurídicas, ¿no? En fin, de todo orden, desde el inicio de una facultad, los expedientes que había a veces que tramitar porque los alumnos no se acababan de comportar, etcétera, ¿no? Vamos, lo estrictamente jurídico. Claro, y la segunda etapa que usted hablaba en ese otro estudio, nosotros acá les llamamos los abogados de a pie, los que vamos Okay. a tribunales y tenemos el Sí. contacto con los empleados y los funcionarios de los juzgados, de los tribunales. Sí. Padre, ¿y cómo es que de toda esta trayectoria como abogado y como secretario en la universidad, un día decide convertirse en sacerdote? Bueno, yo no lo decido. No, la decisión no es mía. La respuesta es mía, pero la decisión del viraje de mi vida hace 7 años, en 2015, me viene de lo alto, nunca mejor dicho, ¿no? Y es algo que uno sopesa y como cualquier vocación, llamada, camino, pues lo valora y desde la libertad, lógicamente, uno responde. Tengo que decir que yo desde jovencito, por gracia de Dios, pues he procurado estar linkado, ¿no? Conectado. Que me llegase a esa edad o a otra, como yo siempre considero que para Dios no hay tiempo, pues es algo que decidió él y bueno, sí que procuré responder. De ahí me gustaría añadir que lo de la vocación al sacerdocio es una vocación de servicio. Me decía que ya desde jovencito, bueno, por lo que fuera, por mi formación, por lo que sentía yo en mi interior, pues sí que lo del servicio me ha gustado, como quien dice, ¿no? Y también tengo que decir que durante esos 18 años de ejercicio profesional, no sacerdote, también procuré encontrar a Dios en lo que hacía. Por tanto, que luego tuviera que declinar por esta vocación al sacerdocio, en definitiva, es un paso, es verdad, es sustancial, paso a ser un clérigo, pero en mi relación con Dios, y me apetece confiároslo en esta tertulia, en esta entrevista, seguía siendo la misma, como quien dice. Es cierto que en grado pasaba luego a lo que hago ahora, ¿no? O sea, administrar los sacramentos, etcétera. Yo soy católico, entiendo que los que nos escuchan pues más o menos podrán conocer algo de la religión católica y efectivamente en ese sentido sí que paso a ser ministro de Dios, ¿no? Pero en cuanto a mi relación con él, pues yo togándome o en mis reuniones con mis clientes en el despacho, luego en el ambiente universitario y demás, era algo muy similar. Yo siempre he visto que cualquier ocasión, cualquier oficio honrado, lógicamente, es ocasión de encuentro con Dios. Para la persona de fe, naturalmente, quien cree en Él y quien considera que creer es conocer y conocer para amar. Esa relación que, bueno, en definitiva es lo que ha guiado mi vida, ahora la guía de este modo y hasta el final de mis días, ¿verdad? Como sacerdote, como ministro de Dios y cumpliendo una misión, la que hace 7 años vi que me pedía el Señor, seguirá en mi vida, porque estar en el mundo para mí es estar para cumplir una misión, un objetivo, por así decirlo. Y en mi caso se traduce en una vocación, una llamada de Dios. Pero ya digo, yo no lo decidí, lo decidió Él. ¿Y el ser abogado ayudó de alguna manera a su tarea como sacerdote o no tuvo ninguna incidencia? A ver, el ser abogado me ayudó a sacarme el grado en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, porque claro, yo empecé a estudiar ese grado, el de Derecho Canónico, a mis 40 añitos. Y claro, ponerte a estudiar otra vez, ¿no? Una carrera universitaria a esa edad y sinceramente, bueno, pues por el bagaje que tenía, el conocimiento y la mentalidad jurídica, me ayudó, por lo menos a sacarme el grado
en canónico y después el doctorado. En cuanto a mi desempeño, pues sí, tengo una cabeza, una formación de jurista y lo noto en ciertos aspectos, pero desde luego no es esencial en absoluto para ser un buen sacerdote, ¿verdad? El ser, en mi caso, el haber sido abogado. Ujú. Y en nuestra universidad, por ejemplo, en la carrera de grado, por lo menos cuando yo estudié, no teníamos derecho canónico. En España, ¿ustedes tienen alguna materia en la universidad, en la carrera de grado de derecho canónico o Sí, después? Ajá. sí, bueno, en mi época sí. Ahora, sinceramente, no lo he seguido. Si en las carreras civiles se sigue impartiendo la asignatura como tal de derecho canónico, quizá pues, alguna derivada o lo que fuera. Pero en mi época sí, sí, sí. Le llamamos derecho eclesiástico del Estado, que de algún modo comprende varias de las materias que luego yo en derecho canónico estudié. Y bueno, la verdad es que es algo, a mí me aportó, no en especial, la verdad, para luego el grado que tuve que desempeñar al cabo de 18 años, claro. La especialización en derecho canónico es, a mi criterio, está como muy restringida a lo que es la iglesia, es como un campo muy, muy restringido. Y nosotros lo que conocemos como más coloquialmente es las nulidades de los matrimonios, no sé si en reemplazo, pero cuando corresponde, en lugar de hacer un divorcio, pedir la nulidad del matrimonio. ¿Es esto lo más común en España? Sí, sí, yo es algo universal. Hay que partir de la base de que el derecho canónico es el derecho de la Iglesia. Por tanto, no depende tanto del sitio, digamos, como de su génesis, ¿no? De su génesis y de su conformar el derecho de la Iglesia. La Iglesia es una institución universal y en cuanto al derecho, el derecho es igual en todas partes. Vale, hay especificaciones en cuanto al procedimiento, puede haber, pero lo que es la esencia, la sustancia, es la misma. Y efectivamente, como dices, Andrea, fundamentalmente la práctica del derecho canónico se circunscribe en el derecho matrimonial, el derecho matrimonial canónico, y en una grandísima parte en los procesos de nulidad de los matrimonios, ¿no? Así Exacto. es. Y cuéntenos un poco, bueno, acerca de su familia. Nos contó que su papá era abogado, si no me equivoco, que venía esta Sí, vocación un poco de sí, familia. Y empresario cómo, también, sí. y cómo tomaron esta decisión de grande, porque no fue una decisión, o mejor dicho, me corrijo, porque me dijo anteriormente que no era una decisión suya, sino que era una respuesta Claro, a un llamado. Que sí, esta respuesta haya venido de grande, cómo reaccionó la familia, cómo lo tomaron. sí. Bueno, pues no, en general encantados, porque cuando mis padres ven a su hijo feliz, ¿qué van a hacer? Pues congratularse, ¿no? Y celebrar esa felicidad. Y en general, mi otro entorno, hermanos y demás, lo mismo, la verdad es que fue toda una celebración. Tengo que decir que tampoco les extrañó tantísimo, ¿eh? Quizá por mi manera de ser, de llevarlo, por procurar estar yo siempre cerca de Dios, etcétera. O sea, tantísimo no les extrañó, pero sí, efectivamente fue una celebración. Y bueno, y con todas mis amistades y demás, pues también fue una gran fiesta. Vinieron, gracias a Dios, y pasamos muy bien muchos a la ordenación sacerdotal, que fue en Roma, etcétera. Pero ya digo, la reacción de contento faltaría más, y más a mi edad, ¿no? Que decida eso. Y la verdad que sí, los padres siempre nos da el doble de felicidad la felicidad de nuestros hijos, así que Ahí está. me imagino la enorme felicidad que habrán tenido sus padres. Ahí Eh, está. y quería preguntarle también,
esto de trabajar en una escuela con adolescentes, ¿cómo se lleva con los adolescentes, con la tecnología? Vemos que muy bien. Sí, bueno, lo de la escuela y los adolescentes a mí se me va bien porque a mí, en general, la juventud me gusta, me siento cómodo y porque veo además una importante labor, ¿no?, de formación, de acompañamiento espiritual con las familias, de los propios estudiantes, etcétera. Es algo que, la verdad, me satisface. O sea, tengo que decirlo porque es así, lo disfruto, ¿no? Y más o menos uno tiene mano, ¿no? O sea, tiene que tener pues ciertas habilidades, ¿no? Lógicamente, para tratar con ese público, ¿no?, los jóvenes. Pero también me gustaría decir que, bueno, yo procuro circunscribir mi ministerio, ¿no?, a mi trabajo profesional, que es el de estar en el colegio con las familias y demás, pero luego también yo procuro otros cauces para llegar a la gente, ¿no? No sé, creo que cuando me contactasteis, las Andreas, en su día os hablé a lo mejor de hecho, creo que me contactasteis por Facebook, ¿no? Por un pequeño grupo, un modesto grupo que tenemos ahí en Facebook que se llama Sabiduría y Bondad, ¿no? Wisdom and Goodness. Y que, bueno, a través de ese canal, por ejemplo, pues estoy llegando a mucha gente y me lo paso muy bien, ¿no? Jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Pero que creo el desempeño del ministerio se puede desarrollar muchísimo, ¿no?, personal y virtualmente. Y te lo digo esto porque en el colegio donde estoy me preguntas por la adolescencia, por los medios, por las nuevas tecnologías y demás. Es algo que creo que hay que potenciar y llegar más hoy día, ¿no?, a cuanta más gente, mejor, a través de los canales que sea. En el grupo que tenemos, Sabiduría y Bondad, ahí en Facebook, de lo que se trata, sobre todo, es de compartir consideraciones. Yo procuro colgar al día una o dos pequeñas consideraciones, que creo que tú conoces, ¿verdad? Y con la idea de que, de fomentar lo que luego a nivel personal, digamos, a nivel real, no virtual, yo procuro fomentar, pues eso, el ser bueno, el procurar el bien, ¿no? Eso, claro, requiere conocer, reconocer la auténtica, la genuina naturaleza humana, ¿no?, que es lo que, lógicamente, yo procuro en mi colegio con los alumnos, ¿no?, con las familias, ¿no? Pero teniendo claro que solo partiendo de esa sabiduría, ¿no?, conocer la naturaleza humana, podré obrar bondadosamente, ¿no?, y, por tanto, alcanzar la felicidad, ¿no?, todo ello, además, en el marco de la libertad. Eso creo que es lo que, de algún modo, uno tiene que hacer, estando, como yo estoy ahora, de capellán en un colegio, ahora, por ejemplo, en esta tertulia o entrevista, como la llamáis, ¿no?, aquí en Comunicación y Derecho, desde Argentina a España, y estando uno donde esté y haciendo lo que haga. Y ese compartir conocimiento, esas consideraciones, yo les llamo flashes o fogonazos, ¿no?, que cuelgo, bueno, yo y todos los integrantes del grupo, ¿no?, en el grupo ahí en Facebook, en Sabiduría y Bondad. Creo que eso enriquece. ¿Enriquece a la distancia? Sí, pero como enriquece también una conversación como esta que estamos teniendo hoy, ahora, o la que pueda tener yo después cuando ahora vaya a cenar con los míos, la que mañana pueda tener con un alumno, ¿no?, de 10 años, de 18, con su padre, con su madre, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es lo que, de algún modo, podría ocuparnos a todos, ¿no? La difusión de esa bondad a través del conocimiento y sabiendo precisamente eso, que la bondad es el grado máximo de la inteligencia, ¿no? De ahí el título de ese grupo, ¿no?, y de ahí lo que de algún modo pues uno procura, ¿no? Bueno, no sé si creo que me he desviado un poquito de la pregunta, preguntabas por el colegio y demás, pero es que me interesaba dejar claro eso, que yo procuro, de algún modo, ¿verdad?, pues moverme por más ámbitos. No, coincido plenamente y además aprovechamos para invitarlos a todos a participar del grupo Sabiduría y Bondad, Sí, que hombre, por supuesto. doy fe que es muy lindo, se publican unas reflexiones muy, muy lindas,
y la verdad es que da gusto poder participar del grupo. Y hablando de la tecnología y de los adolescentes, en la previa conversábamos con el padre Alejandro acerca del beato Acutis, no recuerdo el apellido, me dijo Acutis, ¿verdad? Sí, Acutis, sí, un chaval italiano que beatificaron hace un par de años. Sí, efectivamente. Y si no me equivoco, creo que el sábado no sé si iban a santificarlo o iba a haber algún trámite previo. Y quería que si nos podía contar un poco, porque me parece interesante esto de combinar la juventud, la adolescencia con las nuevas tecnologías y la evangelización. Sí, así es. Bueno, efectivamente, Internet tiene muchísimas bondades. Yo creo que sobre todo tiene bondades, ¿eh? Pero, como en todo, pues también hay maldades, ¿no? Y aspectos pues, peligrosos, pero peligrosos no solo para el adolescente, para el joven, también para los pues, ya pues, más maduros, ¿no? Claro, al final uno se plantea, ¿no será que nos falta un poco de sobriedad, de dominio de nosotros mismos, ¿no? De dominio de esas tecnologías que son tan suculentas? Porque la verdad es muy atractivo. Internet, además, es de una oferta tan grande, ¿no? Y eso, bueno, puede ser dañino, sí. Pero fíjate, Carlo Acutis, el chaval de quien hablabas, el italiano que acaban de beatificar, ¿no? De algún modo, cuando entraba en Internet, lo hacía él en presencia de Dios. Y lo hacía precisamente para sacarle rendimiento, para buscar las bondades de la red, ¿no? Y de las nuevas tecnologías. Y todo lo que nos supusiera eso, de algún modo él entraba ya con la idea de descartarlo, de desecharlo. Y meterse en ese mundo virtual, pero un mundo que aunque sea virtual no deja de serlo, ¿no? No es el mundo real, es el mundo virtual. Bueno, con esa buena predisposición, con esa intención recta. Es verdad que a la juventud, y aquí en el colegio pues yo lo veo, ¿no? Pues hay que, de algún modo, formarla en eso, ¿no? En esa rectitud y en esa sobriedad, porque, bueno, sobre todo la gente pierde tiempo en Internet. A veces se ensucia o a veces pues obra el mal, a veces despotrica, ¿no? O sea, habla mal de otros, en fin, mil cosas podríamos decir ahora de las maldades de la red. Pero bueno, si uno sabe que eso no deja de ser más que un instrumento, pero para hacer el bien, pues que entre para hacerlo, ¿no? Y que intente no contaminarse, claro. Bueno, en esas estamos. En mi colegio, como en tantos otros, pues se ha optado por la docencia online, en gran parte, por el uso de las tabletas y sus medios digitales. Y la idea es esa, formar eso, decíamos, en esa recta intención para el uso de eso, que son medios, no son fines en sí mismos, y aprender a navegar. Muchos chavales, ¿no? que, en fin, que tienen sus principios, que tienen una fe que están ahí cultivando, ¿no? Sobre todo con la ayuda de sus padres, nosotros en el colegio también, pero sobre todo sus padres. Por ejemplo, cuando entran en Internet lo hacen de la mano de Carlo Acutis, porque Carlo, el chaval este del que hablábamos, pues se supo santificar, supo de algún modo entrar en las redes en presencia de Dios. Y eso que es tan atractivo, que él lo logró porque así lo ha reconocido la Iglesia y por eso lo ha proclamado santo, los chavales que por lo menos en el entorno en el que me muevo se lo plantean, ¿no? ¿Por qué no hacerlo de ese mismo modo? Y bueno, es una labor paciente, pero que vale la pena, una batalla a plantearse, sí. Y la tecnología tiene sus pros y sus contras, como hablábamos, ¿no es cierto? Claro. Tiene todo esto de poder transmitir valores, de poder transmitir alegrías, de poder enseñar, y por otro lado también hay que saber medir el tiempo que tienen los chicos frente a las pantallas, que es muy dañino
para la salud física y mental. Totalmente. Creo Sí, sí. que como todo, no se puede generalizar, que tiene sus cosas buenas y las que no tanto. Ahí está Andrea, que seguramente quiere hacer alguna pregunta, te escuchamos. Sí, yo creo que, no, ahí Viviana me decía, Andrea, quiero preguntar, acá la doctora Viviana Carrizo, pues ella es muy católica, obviamente, a ver, Viviana, que quiere hacer una pregunta, que quiere hacer, ¿era una pregunta o no? O una reflexión. Una reflexión por ahí, porque Vivi Sí, hace muy son buenas varias. reflexiones. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes, un placer Buenas. escucharlo. A este amigo desde España, colega y ahora sacerdote, sí, una profunda fe religiosa, he crecido con una profunda fe religiosa y practicante desde chica, y ya en grande ejerciendo la abogacía, ejercí la escribanía, pero ejerciendo la abogacía. Cuando llegué a Tartagal, compartí con un grupo de metafísica, pero donde cultivas mucho todos los aspectos de Dios. Entonces, y coincidió que éramos varias abogadas, juezas, fiscales, entonces nos dimos cuenta que todo lo que tiene que ver con los conflictos de las personas, que tiene que ver con lo que está judicializado, necesita de la luz de la religión, necesita de eso, de cultivar los aspectos de Dios. Yo lo interpreto así, ¿no? O sea, en metafísica uno estudia los 7 aspectos de Dios, y es desarrollar virtudes, como decía hace rato el padre, lo estaba escuchando atentamente, en esto es un muy buen negocio ser una buena persona, aspira a ser la bondad. Entonces, mi pregunta era, si en su ejercicio profesional usted notó eso, cuánta falta de bondad hace, cuánta falta hace de poder impregnarnos, ¿no?, del amor de Dios, de todo lo que tiene que ver con la fe, Está y de claro. tener a Dios en nuestro corazón. Y bueno, y si eso había sido un motivo también para, o sea, más allá de ese despertar que también escuché atentamente, que fue, la Sí. llamada fue de Dios hacia usted, pero ¿qué notó? Y si uno hace un gran aporte cuando uno se cultiva por dentro, para el ejercicio diario de la profesión, que es tan compleja. Está claro. Pues gracias, Viviana. Sí, decías que necesitamos de lo religioso, ¿no? Al final, para realizarnos. Pero porque el hombre, por naturaleza, es un ser religioso. Ya no te hablo de si una fe u otra, ¿eh? Efectivamente, te hablo de esos valores, de esos principios propios de nuestra naturaleza, que también es espiritual. Y, en efecto, como tú, como las Andreas, como cualquiera que nos esté escuchando ahora, percibe que en el ejercicio de la profesión lo propio es cuidar a la persona. Lo técnico es algo absolutamente residual y accesorio. Sirve para el desarrollo de la profesión, por supuesto, pero desde luego con ello no llegas a la plenitud. Tú llegas a la plenitud de tu ejercicio profesional en la medida en que eres bueno, en la medida en que eres buena persona, en la medida en que cultivas la virtud. En esa medida llegas a realizarte profesionalmente. Por tanto, grandes expertos en temáticas de lo que queramos, los puede haber, pero desde luego, si no cultivan justo lo que decías, esa componente de bondad, de virtud, que es propia de nuestra naturaleza espiritual, no van a alcanzar esa plenitud ni esa felicidad a la que están llamados. Por supuesto que yo lo percibí, pero es que es algo de sentido común. Y si no, mañana hacemos la prueba en nuestras respectivas profesiones, y yo como sacerdote vamos a hacer la prueba de tratar bien o mal a las personas. Solo eso. Es imposible que yo desarrolle mi profesión tratando mal a las personas. Y es que no tiene nada que ver con tu ejercicio profesional. Lo tiene que ver todo. Sin ello, yo no me desarrollo profesionalmente. Podemos hacer la prueba mañana. Y nada más. Gracias. Sí, es que es una evidencia que gracias bueno, pues por iluminarnos, ¿no? Y recordarnos lo importantísimo de ello. Sí, No, y gracias a usted, clarísimo.
Y como lo que recién decía Viviana, Dani, vos, Ale, perdóname, yo te digo Ale, porque sos Ningún problema. Alejandro, no Me te llaman voy a así decir también. padre, yo soy adoradora acá en la Basílica del Pilar, y fundamentalmente lo que vos estabas diciendo, cómo ha cambiado también, porque antes el abogado parecía que era el más pleitero, que era el mejor, el que tenía, yo qué sé, digamos, malas artes, el Ya, que ese parecía que era el excelente abogado, que después perdía los juicios, pero adelante de su cliente hacía todo ese acting, que a veces el cliente te lo pide, porque vos estás en una audiencia, llegás a la audiencia, conoces al juez, lo conoces porque, yo qué sé, o has hecho algún doctorado con esa persona, algún posgrado, o has dado clases inclusive con esa persona, que eso no implica que cada uno haga su trabajo. Conoces al sí, abogado de la otra parte, que también, ya cuando uno, no voy a decir mi edad, pero cuando uno ya tiene una edad, los conoce a todos y más o menos todos sí, compartimos. Y a veces el cliente lo que te sí, pide, y cuando vos obviamente sos un poco débil, porque vos con todo vos sos un técnico y vos tenés que hacer tu exacto. trabajo, pero sin sobreactuar. Antes se pretendía eso, se pretendía el que es buen abogado es ese que pelea, que tiene malas artes, y por eso a veces se nos cataloga tan mal a los abogados. A vos no, porque vos ahora ya estás un poquito más cerca de Dios que nosotros, dejaste de ser abogado. No No, tendría ese por chiste, ese qué, no chiste. tendría por qué. No, ese chiste, no, Sí, pero yo creo que ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado la sociedad? Yo sé que tenemos una sociedad violenta, sé que todo el tiempo uno escucha malas noticias, pero yo creo que hay una corriente de gente que valora a las personas buenas, que se valora al buen profesional, que se valora a las buenas personas, o al menos creo que yo tengo esa suerte que me rodeo de gente tan maravillosa que tiene esa forma de pensar y de actuar, ¿no? está claro. Ah, Sí, no, hombre, primero, yo creo que desgraciadamente, no sé, es un misterio, ¿eh? Cómo el mal es lo que se proclama. Sí. Pero hay mucho bien, hay mucha bondad, lo acabas de decir, que no se proclama y está ahí, y es una realidad. Y a mí me pasa igual. Y uno se rodea de gente buena siempre, porque siempre hay gente buena. ¿Que convive con la gente mala? Perfecto. Pero tampoco es minoría, ¿eh? Vamos, yo quiero pensar, tampoco quiero ser ingenuo, ¿no? Pero que hay en el ejercicio de la profesión muchísimos abogados rectos que tienen claras las ideas, que precisamente lo primero para ellos es ejercitar la profesión desde la bondad, que no significa no ir a por todas, en absoluto, pero irán a por todas, ¿verdad? Con instrumentos éticos, con respeto, con señorío, bien, con honradez, honestidad, ¿no? Yo creo que no ha pasado nada. Quiero decir, quiero pensar que siempre ha pasado lo que está pasando ahora, porque siempre convivirán el bien y el mal. Y siempre habrá gente recta en su planteamiento vital y gente desviada que se habrá equivocado y que estará, por lo que sea, despistada. Suele ser gente despistada, ¿eh? Yo no quiero pensar en, por supuesto que la maldad existe, ¿eh? Pero la maldad buscada y desgraciadamente abrazada. Pero hay mucho despiste y mucha ignorancia, ¿eh? Por eso, cuando yo te decía antes que a mí me gusta conjugar la bondad con la sabiduría, de ahí el nombre de nuestro grupete de Facebook, es por eso. Porque tú vas a ser bueno en la medida en que conozcas que tu naturaleza, que de hecho es buena. O sea, el ser humano es bueno de natural. Lo que pasa es que se ha corrompido, vale, fenomenal. Y podríamos hablar del pecado, del mal, de lo que quieras. Pero en sí mismo es bueno, es una criatura buena. Conócela, conócete a ti mismo, por tanto, y obrarás el bien. Entonces, por eso digo que en nuestro sector, ¿no? Con nuestros compañeros, pues hay mucho despistado. Yo no quiero pensar mal de la gente. Prefiero pensar que son ignorantes, en el buen sentido, ¿eh? No lo digo en plan despectivo, ignorantes porque no conocen la bondad que albergan en sus corazones. Bueno, pues venga, vamos a trabajarla, vamos a conocerla,
vamos a descubrirla. Y a partir de ahí, esa gente obrará el bien. Pero es que, ipso facto, o sea, de una cosa a la otra, sin solución de continuidad. Esa es mi visión. La Sí, verdad es fan. ay, perdón. No, no, no. Algo autorreferencial. Perdí una clienta una vez justamente por tratar bien a la contraparte. O sea, la clienta vio que yo traté respetuosamente a la contraparte y me hizo saber su descontento. Es que la gente en general piensa eso, que el abogado va a tribunales a pelear y no se da cuenta. Se puede pelear con señorío, honestamente, con respeto, ¿verdad? Con elegancia, y se puede pelear, ¿por qué no? Lo que pasa es que la pelea, no sé por qué, hay mucha gente que lo asocia a, no sé, a lo zafio, a lo bravo, ¿no? A lo brusco, a lo irrespetuoso. No, no tiene por qué. O sea, tenemos unos medios, unos instrumentos, ¿no? Que son, bueno, pues esas artimañas, ¿no? Esas artimañas de buen abogado, pero eso se puede utilizar de un modo correcto, ético. Es muy Y lindo eso el es grupo que estamos todas, ¿no? En el grupo. sí, Es sí. fantástico. Bueno, Fantástico lo que promovés en tu grupo. A mí me encanta. Me encanta. va en esa línea, va en esa línea. Recordar lo buenos que somos para orar el bien. ¿Eh? Pero claro, hay que recordarlo, hay que conocerlo. Entonces, bueno, son consideraciones sobre todo en torno a la dignidad del hombre, a la bondad del corazón humano, ¿no? A la maravilla de nosotros como criaturas, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Y cuál es tu sueño? A ver, ¿cuál sería, qué es lo que vos Pues quisieras? lo que tú quieres. Mi sueño es el tuyo y el de la gran mayoría de la gente, un mundo mejor. No, ¿No? Me seguro, seguro. decías, No, pero hablo respecto de tu llamado. ¿Te gustaría ser sí. el Papa? No sé, eso te Ah, pregunto. no, no. Me gustaría hacer lo que el Papa quiera que haga, eso sí. Quiero decir que a mí me gustaría, bueno, pues como es una vocación de servicio, servir donde haga falta y del modo que la Iglesia quiera ser servida, ¿no? En mi caso, claro, yo soy ministro de la Iglesia Católica, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿Lo has estoy, conocido a Francisco? no, personalmente no. Ah, ¿no? ¿Y a Juan Sí Pablo que, II? sí que estuve en una audiencia y no he tenido ocasión. Así, eh, pero bueno, hombre, sí que procuro estar unido, ¿no? O sea, la unión, tú sabes que hace la fuerza, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, la verdad que es un honor enorme. Claro, Uno lo llama Jorge, nosotros en San claro, Martín estaba muy cerca, claro, él estaba muy así es. cerca, y uno lo conoce antes de que sea papa, y realmente él siempre fue así como es Sí, una persona, próximo, sí, sí, porque es una persona muy, muy austera, eso la es. verdad que era costumbre uno encontrárselo en el subte, siendo que Sí, ya era el cargo que tenía acá, bueno, a veces de otros arzobispo, que ¿no? sí, otros que se mueven de otra manera, pero bueno, él siempre fue así, una persona austera, Sobrio, muy sobrio, sí. muy sobrio, sí, 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 la verdad que, bueno, es muy querido y Hombre, como buen argentino. sí, sí, no, no sé si tan No. sobrio, porque la frase nuestra era del argentino, es el que tira manteca al techo, no sé si te acordás, Ah, porque ya, en París, obviamente estamos hablando hace muchos años, que la Argentina ha pasado varias crisis, había un dicho que decían más rico, para ver, a ver, no sé, ahí, justo alguien que me estaba llamando, decía más rico que un argentino, porque era la frase esa, en una época, estamos hablando años A, ¿no? Y era esa que tenían de tirar manteca al techo cuando iban, ¿no? Los ganaderos, etcétera, sí. etcétera, son todos los dichos. Sí, así que muy austero el argentino no era.
Francisco sí, Francisco realmente Sí, es sí. una persona fantástica, fantástica. No sé si Dani, si... Le prometí al padre Alejandro que iba a tardar más o menos 40 minutos la entrevista, nos Sí, hemos sí, pasado porque... un poquito, Muy bien. ya es hora de cenar para él, así que no Ay, lo sí, sí, queremos sí. Sí, Tranquila. entretener más. Le agradecemos te muchísimo. agradecemos y en la platea, esto te voy a decir, no te ofendas, ¿no? Pero la ¿No? platea femenina, todos estaban chocho con tu foto. No, no quiero que te ofendas, no te quiero faltar el respeto. Ay, No, no, Viviana me en parece que quiere absoluto. decir algo. No te quiero faltar el respeto, pero todas las chicas me decían qué lindo que es todo. No, con todo respeto, te lo Que sí, digo. que sí. Bueno, Que se queden con el mensaje. Eso es lo importante. así que es eso nada más, que estaban todas chochas, así que deben estar mirando ahí todas. Que esa es una pregunta también que te pueden llegar a hacer, ¿no? No. ¿Por? ¿No? No, digo yo, por ahí las chicas te hacen la pregunta, decidiste ser No. sacerdote, que pareces un galán, no te estoy diciendo Ya. nada. Daniela dice, Dios mío, no vamos al infierno. No, no, que va, en absoluto. No, ¿Eh? la gente, a ver, la gente tiene sus percepciones, pero como la belleza que importa es la interior, pues uno lo tiene claro y tira para adelante. Qué Porque lo demás es fantástica, fantástica, es que fantástica. lo demás es absolutamente accesorio e instrumental. No, la verdad que sí, y bueno, la verdad que uno te agradece mucho esto, que nos has dado esta oportunidad. Además, súper accesible desde el primer momento, Faltaría más. y nos incorporaste a los grupos, que la verdad que son fantásticos, ayudás un montón, y la verdad que eso es lo que necesitamos, gente que ayude, que dé buenos ejemplos, porque eso es lo que Está se claro. necesita en este mundo, que como decís vos, ¿qué es lo que yo quiero? Y bueno, yo quiero un mundo mejor, quiero que realmente no haya todas estas algo tan triste, ¿no? Como las guerras y todo lo que uno ve los niños, todo lo que ocurre. Y la verdad que es fantástico. Estaría bueno que haya más personas como vos, y yo creo que sí, uno va a ir contagiando de a poco, ¿no, Daniela? ¿Qué decís vos? ¿Y vos, Vivi? Sí, esa es la idea, de poder transmitir bondad. Y Totalmente. bueno, le Sí, que damos la tengamos palabra a prensa Viviana, el bien así y ya no el nos mal. despedimos. Sí, Sí, no, Viviana. Eso es. una sola cosa con la que me quedo que dijo Alejandro, y es que en esto de querer un mundo mejor, que tenga mejor prensa y más prensa el bien y no tanto el mal. Es decir, Ahí que todos está. los medios de comunicación den a Ahí está. conocer toda la gente que obra para el bien. Entonces, porque hay Totalmente. mucha, como dice Alejandro. Coincido Seguro. totalmente, así que gracias, no, solamente gracias. Un placer, como Muy bien, siempre, Viviana. comunicación y derecho, y que Igualmente. hayamos tenido un invitado como vos, con tanta buenas cosas y buenos mensajes. Gracias. A ti, Viviana, Totalmente, igualmente. totalmente. Gracias. Gracias Alejandro. Bueno, un Muy beso bien. enorme, seguramente te vamos a volver a molestar, así que pero mil gracias. No sé, Pues Dani, si hasta la querías decir próxima. algo. Yo sé que ya es tarde allá en España. Despedirme. Agradecer Gracias. y Bueno, despedirme. Muy bien. un Buenas beso noches, grande. Gracias, buenas Andrea. tardes. Gracias, Igualmente, gracias por vuestra oportunidad. Chao, chao. gracias. Chao,